Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues bueno, hasta ahora veo ahí que hay 28 participantes. Creo que ustedes son como casi 50, creo, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos cuántos somos? A ver, le vamos a dar unos 6 minutos de tolerancia a sus compañeros para que puedan ingresar y poder empezar, ¿ya? Le damos 6 minutos, por favor. Ok, profe. Gracias. Regresamos 6 minutos.
Bien, jóvenes. Buenos días otra vez. Bueno, y ahora hay ya 38 participantes, creo que ya estamos la mayoría y ya podemos empezar, creo, ¿no? Bueno, pueden marcar su asistencia, lograron marcar su asistencia, ya habilité la hora, el programado hasta las 10, hasta las 12:20. A ver, ¿me confirman? ¿Pueden marcar la asistencia, jóvenes? ¿No puede? ¿No se puede? No, profe, no puedo. Bueno, he habilitado de 12 a 12:20. En el Moodle en semana 1, profe. El semana 1, sí. En semana 1. A ver, intenten. ¿No aparece nada? No me aparece nada en semana 1, profe. Bueno, qué raro, porque yo he habilitado. Bien, déjala ahí nomás. Ya, bueno, voy a ver qué es lo que pasó, ¿no? Ya, por ser primer día de clase, vamos a ver cómo hacemos con la asistencia, ¿ya? A ver. Bien, vamos a empezar entonces. Voy a mostrarle primero el syllabus, más o menos porque tengan una idea de lo que es cálculo integral. Bien, ahí está. ¿Pueden observar el sílabo, joven? ¿Lo ven el sílabus? Sí, Bien, entonces ahí ustedes pueden observar el sílabo de cálculo integral, ¿no? El código BMA02, somos de la sección N, ¿no? La sección N. Nuestro horario de clase es los días martes de 12 a 2, jueves de 2 a 4, ¿no? Jueves de 2 a 4 es la teoría. El ID que les he enviado es para la teoría, más no para la práctica. El horario de práctica es otro ID que aún no me lo han enviado, que son los días viernes de 2 a 4, ¿cierto? Ese es el horario, ¿no? A la clase. Ya, entonces, el contenido del curso, a ver, es la antiderivada, ¿no? Integrales, vamos a ver los métodos de integración, todos los métodos de integración, integral indefinida, las integrales, ¿no? Rápidas, integradas por trigonométricas, racionales, irracionales, ¿no? Y luego las integrales definidas, ¿no? Las integrales definidas, las integrales impropias, las aplicaciones, las integrales definidas como el área, el volumen, ¿no? Longitud de arco. Y luego, al final, la aplicación de serie Taylor. ¿Ya? Esto de serie Taylor está por verse, ¿ya? Porque en cálculo diferencial se ha visto, ¿no? La serie Taylor. Esto se ha puesto al final, después de ecuaciones diferenciales. Porque lo más importante es ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales de primer orden. A veces en los cursos de cálculo integral, por el tiempo, no se lograba ver bien lo que es ecuaciones diferenciales, ¿no? Pues esta vez vamos a tratar de ver bien las ecuaciones diferenciales, todos los métodos, incluidas las aplicaciones, ¿no? Incluidas las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. El sistema de calificación es el sistema G, lo cual consta de el promedio final, examen parcial, más examen final, más el promedio de prácticas, todo entre 3, ¿no? El examen parcial es peso 1, el examen final peso 1 y el promedio de prácticas es peso 1. El promedio de prácticas se obtiene del promedio aritmético de las 4 mejores notas, ¿no? De las prácticas o trabajo calificado, ¿no?
son 5 prácticas, 5 prácticas, ¿de acuerdo? Son 5 prácticas, de los cuales las 4 mejores notas es lo que se va a sacar un promedio, ¿no? Promedio de prácticas. A ustedes les han comunicado o les han informado sobre el sistema de calificación o sobre la evaluación, cómo va a ser las prácticas. ¿Les han dicho algo? ¿Les han informado algo, jóvenes? No, profesor. Nada, ingeniero. Profe, parece que cada profesor tenía que escoger su metodología para realizar las prácticas. Sí, pues, pero eso también me han dicho a mí, pero no lo tengo muy claro, ¿no? Hasta qué punto es cada uno, es independiente, ¿no? Recuerden ustedes que hay otras secciones de cálculo integral, no soy el único, ¿no? Y Algunos profesores supuestamente, lo están haciendo por áreas también, los mismos profesores. por eso, aún no me he reunido con los otros profesores del cálculo integral, son 4 secciones, creo. Y entonces, vamos a ver, por mi parte, yo soy la idea de hacer una evaluación continua, ¿no? Y evaluación continua significa que en cada clase, al hacer la teoría, a resolver ejercicios por mi persona, y luego le doy un tiempo, ¿no? A ustedes, para que tú puedas, en clase practicar, ¿no? Este curso de cálculo integral es un curso bien práctico, ¿no? Hay que practicar bastante, ¿de acuerdo? En clase vamos a practicar, jóvenes, les voy a dejar algunos ejercicios para que tú puedas practicar, ¿no? Voy a crear más adelante un foro de consultas, para que ustedes puedan consultar las dudas que ustedes tengan respecto a los problemas que se dejan. Y de paso también para que entreguen sus problemas resueltos, ¿no? Mediante ese foro de consultas. De esa manera yo veo quiénes están trabajando y quiénes están entregando los problemas resueltos. Y eso para mí es un peso, ¿no? Bastante. Si es que es independiente de cada profesor, entonces yo voy a considerar esas evaluaciones continuas, ¿de acuerdo? Entonces, acá también ustedes tienen acá una bibliografía de libros, ¿de acuerdo? Voy a tratar de repente, conseguirlo virtualmente estos libros para mandar el link a ustedes y lo puedan revisar. Y si alguno de ustedes también tiene algún link o algún libro virtual, compartan entre ustedes, pues, ¿no? Compartan para que puedan usarlo, ¿no? Cualquier libro de cálculo integral y también de ecuaciones diferenciales, ¿no? Eso va a servir para el curso. No sé si ustedes ya tienen un delegado, creo que sí, tienen un delegado, ¿no? ¿Ya hay un delegado elegido? Jóvenes, ¿ya tienen delegado? No, no lo sé, profesor. No, no creo, profe. Parece que no, profe. Hay alguien que se estaba comunicando conmigo de su curso. Yo, profe, estaba hablando con usted. ¿Ustedes quién es? Guerra, profe. Guerra, creo que tú fuiste delegado del cálculo diferencial, creo. Sí, sí. Ah, ya, por eso que te comunicaste conmigo. Ya que tienes mi número. Entonces, no sé, ustedes vean si elegimos ahorita un delegado o delegada, ¿ya? Para que pueda representarla a ustedes, quien yo me pueda comunicar. La idea es que yo me comunique para poder hacer alguna coordinación respecto al curso, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, cuando yo habilite el foro, ya les comunico al delegado y el delegado se encarga de comunicar a ustedes, porque seguramente tienen ustedes formado un grupo de WhatsApp, ¿no? Que se puedan comunicar rápidamente, ¿no? O cualquier cosa con respecto al curso, yo me podría comunicar con el delegado, o de repente ustedes quieren saber algo, de preguntarme algo, entonces por intermedio del delegado me lo pueden hacer y me lo informan, ¿no? Todos están matriculados, ya nadie tiene ningún problema de matrícula. ¿Alguien Profesor, tiene? Dime. yo no me he matriculado todavía, porque no me ha llegado el correo con el código. Y ahorita que veo y ya se ha clausurado la matrícula, porque dijo que cerró el lunes 8. Claro, ¿y por qué no te matriculas? No me ha llegado el correo. Pero yo he mandado, o sea, ¿no estás matriculado al inicio o qué? O porque de todos los correos que me han mandado, yo he mandado, ¿no? A correos. Pero a mí no me ha llegado, profesor.
Y también envié un correo a usted diciéndole eso, pero no me contestó. Bueno, a mí me ha llegado correo, pero no de cálculo integral, me ha llegado de cálculo avanzado, creo que decía que tenía problemas con internet y no pudo ver su correo, no, bueno, algo así me dijeron. Bueno, en todo caso, ya más tarde, ahora habilito nuevamente para que te puedas matricular, ¿de Ya, acuerdo? profesor. Sí, Pero esté pendiente, ahora terminando acá la clase, lo voy a habilitar hasta mañana, ¿ya? Hoy y mañana, para que tú puedas tener opción a matricular, ¿de acuerdo? ya, profesor, gracias. Lo voy a habilitar y ya pues entonces te matriculas y listo. ¿Y cómo sabías para entrar ahora a la clase? ¿Te lo pasaron? Estoy en el WhatsApp del grupo. En el WhatsApp. Sí, Listo. Entonces, le sugiero, jóvenes, que ID no traten de tener en reserva, ¿no? No queremos que ingresen gente extraña al curso, ¿ya? Entonces, solamente ustedes, los que están matriculados acá en el grupo, ingresen, pues, ¿no? Traten de no compartir con otras personas, por favor, ya para evitar problemas, para evitar dificultades, ¿ya? Bueno, entonces estamos en que elegir el delegado. ¿Proponen a alguien ustedes para ser delegado, jóvenes? El A mismo ver, que era en diferencial, profe. el El mismo que fue mismo. Guerra. ¿Todos están de acuerdo que Guerra sea el delegado? A ver, ahorita somos 40 participantes. Ya, a ver, levanten la manito los que están de acuerdo de que Guerra sea el delegado. Por favor, pueden levantar la manito. Va uno, ya van 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. ¿Nadie más quiere que Guerra sea delegado? ¿Alguien más? ¿Ya nadie más quiere que sea Guerra el delegado? Bueno, ya. Creo que ya la mayoría está de acuerdo de que Guerra sea el delegado. Ahí veo ya las manitos. Pues Guerra, entonces, te quedarás delegado hasta cálculo avanzado, pues. Ya, profe, normal, Y que apruebas. ¿no? Bueno, entonces, el alumno Guerra entonces va a ser el delegado. Bueno, él ya tiene mi número y yo también creo que tengo su número. De cualquier información, yo me comunico con él y él se comunica con ustedes y viceversa, ¿no? Cualquier duda que tengan, me lo hacen saber, ¿no? Por ejemplo, el alumno que no se matriculó, no algo así, le comunica al delegado me comunica directamente y ya yo trato de ver, ¿no? De resolverlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, quedamos en eso, jóvenes. El alumno Guerra, entonces ya es el delegado. Ya ustedes No, han... disculpe, Dime. profesor, disculpe, ¿hasta qué fecha va a estar habilitada la matrícula? Tiene que estar por una semana más, creo, o dos. No sé, yo estaba pensando hacerlo hoy día y mañana, ¿no? No sé si falta solamente un alumno a matricularse. ¿No se ha matriculado Mm, además? Este, porque habían indicado que se iba a extender la matrícula, el plazo de matrícula del Moodle. Pues, no, pero supuestamente este es solamente para regularizar la matrícula, ¿no? Porque ya ustedes se han matriculado, ¿no? Internamente de la facultad, ¿no? O sea, de todo lo que se ha matriculado internamente ya es lo que se le está habilitando para que se matriculan ahora al curso, ¿no? A esta sección. Ya está, claro, claro. Bueno, no sé, porque ¿para qué va a estar 2 semanas habilitado? No entiendo. Si ya se matriculó la mayoría. Entonces solamente para el alumno que falta nada más. Claro, porque es el único que falta, ¿no? O hay otros casos.
Somos 40 en el curso, matriculados. Ya ves, Y están no, los 40. Ahorita están no los 40. sé, ahorita falta uno, pero... No, faltan dos. Sí, 41. Somos, en la llamada somos 39 porque hay cuentas que tienen dos. Hay personas que tienen dos cuentas en la llamada. Ah. Bueno, entonces trata de informar a tu compañero o por tu grupo que va a estar habilitada la matrícula de hoy día más tarde hasta mañana, pues todo el día. Ya está bien. Y se pueda matricular. Bien, entonces, ¿alguna pregunta más? Ya tenemos delegado, entonces ya podemos empezar, ¿de acuerdo? Como le decía, jóvenes, esta es la bibliografía, ¿no? Ahí la recomendación de los libros. De cualquier libro de cálculo integral y ecuaciones diferenciales le va a servir, ¿no? Ya le va a servir. Como le decía también, yo voy a tratar de conseguirme virtualmente estos libros para pasarle el link y usted lo pueda bajar, ¿no? Lo pueda usar. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, seguimos entonces, ¿no? Ahí voy a mostrarle. Bien, bueno, ya sabemos, joven, el curso Cálculo Integral. Ya saben que mi nombre es Mario Oria Chavarría. Seguramente algunos de ustedes ya han llevado conmigo cursos de cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Y ya más o menos deben de conocer mi estilo de trabajo, que va a ser similar a esta clase virtual, ¿no? Es tal vez primera vez para muchos de nosotros este sistema virtual, pero esperemos pues que nos vaya bien, ¿no? Haremos lo posible porque se cumplan las expectativas, ¿no? Sigue el objetivo que queremos, ¿no? Con el curso. La idea es aprender y que ustedes aprueben, ¿no? Es la idea para poder seguir con el siguiente curso, ¿no? Que sería cálculo avanzado 1. Entonces, jóvenes, el tema de hoy día es integral indefinida, ¿no? La antiderivada primitiva de una función. Ahí está. Toda función f mayúscula en x que verifique la relación la derivada de f' igual a una función f minúscula para todo x en el dominio de f, entonces se dice que fx mayúscula es una antiderivada o primitiva de esa función f minúscula. ¿Ya? Si f y g son antiderivadas de f, entonces f difiere de g solamente de una constante. Entonces solamente difiere de una constante. Por ejemplo, si tengo la función f igual x cuadrado más 7, ¿no? O puede ser x cuadrado menos 4, o puede ser x cuadrado más c. Bueno, son distintas funciones, f, g, h, ¿no? La diferencia es en una constante, ¿no? Porque al final seguía lo mismo. La derivada de esa función es 2x. La derivada de esa función, x cuadrado menos 4, sería 2x. Y la derivada de x cuadrado más una constante cualquiera también viene a ser 2x. ¿De acuerdo? Entonces, si me piden la primitiva de 2x o la antiderivada de 2x, puede ser x cuadrado más 7, puede ser x cuadrado menos 4, puede ser x cuadrado más c, ¿no? Estas funciones se difieren en una constante. ¿Ya? F mayúscula es una antiderivada o primitiva de f. Entonces, para una función tiene infinitas primitivas o antiderivadas, ¿no? ¿De acuerdo? Que puede ser cualquiera de ellas.
Entonces, ¿qué significa antiderivada o primitiva? Significa que usted debe averiguar la derivada de qué función me resulta ser esto, ¿no? En este caso, 2x. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya podemos definir la integral indefinida. A ver, al conjunto de todas las funciones, de todas las primitivas, f de x, que es f de x más c, se llama integral indefinida. Recuerden ustedes que delante vimos que la primitiva o antiderivada, ¿no? La primitiva o la antiderivada es infinita, ¿no? Tiene diversas funciones, ¿no? Que se difieren en una constante. Entonces, la notación es esta, ¿no? Integral de f de x diferencial x es igual f de x más c, ahí está, más una constante, lo cual se denomina integral indefinida de f, donde siempre se va a cumplir que al derivar esta función me resulta la función f minúscula. Para que tú puedas comprobar que tu integral esté bien dada, entonces simplemente derivas el f mayúscula y te debe dar el f minúscula, ¿no? Entonces la notación es el signo de integral, ¿no? Es el signo de integral. El f de x, la función, se llama integrando. El dx se llama diferencial de x, lo cual indica la variable con quién debo de integrar, ¿no? Respecto a quién, ¿no? Y f de x la antiderivada o primitiva, ¿no? Y c es llamado constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la integral indefinida. Las propiedades de la integral indefinida. Yo tengo acá la integral de k por f de x diferencial x. Si k es una constante o no tiene que ver nada con la variable x, entonces puede salir. Esa constante k sale la constante. ¿De acuerdo? Sale la constante y sería k multiplicado por la integral de f de x diferencial x. El k es entonces una constante. ¿De acuerdo? El k sería una constante. Igual, si usted quiere encontrar la integral de la suma o diferencia de dos funciones, entonces significa que usted va a integrar a cada una de las funciones por separado, ¿no? Siempre y cuando cada una de estas integrales existan, pues, ¿no? La integral de f de x diferencial x más menos la integral de g de x diferencial x, ¿no? Entonces, solamente para la suma y diferencia. Ya no vayan a inventar ustedes teoría y decir que se cumple para un producto o una división. Porque hay algunos que dicen integral del producto de f por g es integral de f por integral de g. No es así, joven, ¿ya? Lo mismo para el cociente tampoco. Solamente para la suma y para la división. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las propiedades de la integral indefinida. Fórmulas para integrar funciones básicas, ¿no? Son funciones básicas que ustedes conocen, ¿no? Lo que más se usan. A ver, cuando yo tengo la integral de k por diferencial x, el k sale y la integral de diferencial x es x, pues es k por x más una constante c. K también es constante. Y esto lo vamos a usar a cada momento. Seguramente ustedes lo conocen. ¿Qué dice? La integral de x a la n diferencial x. Entonces, a la potencia se le suma 1. Sería x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. ¿De acuerdo? Ahí está, x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. En donde n debe ser distinto de menos 1, pues se supone, ¿no? Porque si n fuese menos 1, en el denominador saldría 0, ¿no? Por eso que se dice que n tiene que ser distinto de menos 1. La integral de 1 sobre x diferencial x. Ustedes recuerdan, la derivada de qué función me sale 1 sobre x. Es la función logaritmo, ¿no? Pero logaritmo del valor absoluto de x. ¿Por qué valor absoluto? Porque ustedes saben que el logaritmo es solamente válido para valores positivos. Entonces, para asegurarme que el argumento sea positivo, se le considera valor absoluto, ¿no? Más una constante. Siempre y cuando
el x sea distinto de 0, ¿no? Porque si fuese 0, logaritmo de 0 no está definido, ¿no? Igual, la integral de la exponencial es la misma exponencial. Pero si acá es k por x, una constante por x, es la misma exponencial, pero entre k, más una constante. Cuando k es distinto de 0. ¿Ya? Cuando k es diferente de 0. Algunas fórmulas de integración también usuales, ¿no? Que usted debe conocer. A ver, donde u sea u una función que depende de x, ¿ya? U es una función que está dependiendo de x. Si ustedes tienen acá integral de u a la n diferencial u, ya sabemos que el n se le suma 1, u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, siempre y cuando n distinto de menos 1. La integral del exponencial, recuerden ustedes que e es la base del logaritmo neperiano, ¿sí o no? Es la misma exponencial más una constante. Y cuando yo tengo una base distinta de e, cualquier base a, es la misma exponencial a la u, pero entre logaritmo de a. ¿No? Acá también se podía hacer usar lo mismo, solamente que el logaritmo neperiano de e es 1, ¿no? Por eso que sale lo mismo. ¿Ya? Igual acá, el 4, si ustedes tienen acá integral diferencial u sobre u, también hemos visto logaritmo neperiano, valor absoluto de u más una constante, ese valor absoluto, ¿de acuerdo? Y cuando tú quieres sacar abajo u, pero multiplicado por logaritmo de a, el logaritmo en base a de u más una constante. ¿Ya? La integral de 1 sobre u por logaritmo neperiano de a es logaritmo en base a de u más una constante. 6. Si usted tiene acá la integral diferencial u entre u cuadrado más a cuadrado. Esa integral, jóvenes, ¿a qué será igual? 1 sobre a, arco tangente de u entre a más una constante. Esta integral también la vamos a usar bastante, joven. Ya, integral diferencial u entre u cuadrado más a cuadrado viene a ser igual 1 entre a del arco tangente de u sobre a más una constante. Ahí está. 7. La integral, ya, integral de diferencial u entre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado. Es igual arco seno de u entre a más una constante. Directo, ¿no? Arco seno de u entre a. U es la variable, a es constante, más una constante. Y cuando tú tengas acá la integral diferencial u entre u por raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado es 1 sobre a también, arco secante u sobre a más una constante. ¿De acuerdo, jóvenes? 1 sobre a, arco secante de u sobre a más una constante. Cuando tú tengas acá integral diferencial u entre u cuadrado menos a cuadrado, 1 sobre 2 veces a logaritmo neperiano de la diferencia u menos a entre la suma u más a más una constante. Esto en realidad es lo mismo que él, solamente que está invertido el signo. Si está invertido, simplemente se cambia el signo. Es lo mismo que la arriba, pero con menos. Y cuando es menos, cambia, ¿no? U más a entre u menos a. O sea, 1 entre 2a, logaritmo neperiano de u más a entre u menos a, más una constante. Estas son las integrales, ¿no? Básicas que usted debe conocer, ¿no? ¿Ya? Esas son las básicas que debemos de saber, de que debemos manejar, ¿no? Por ejemplo, acá dice, calcular es integral, ¿no? A ver, acá le falta, ¿de acuerdo? Acá le falta, creo, el diferencial x. ¿Ya? Acá le falta por diferencial x. Entonces, si yo le llamo u acá a seno x,
más coseno x. A ver, ¿recuerdan ustedes que el diferencial de una función f de x es igual a la derivada de la función por el diferencial x, ¿no? Ahí está. Este es el diferencial de f de x. Entonces, el diferencial de u es igual a la derivada del seno, que es el coseno de x, más la derivada del coseno, que es menos seno, por diferencial x. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que el numerador, ¿no? Entonces la integral viene a ser igual seno menos coseno. Si saca el signo menos, factorizo, sería coseno x menos seno x multiplicado por diferencial x entre seno más coseno, ¿no? Igual menos integral. El numerador, coseno menos seno diferencial x diferencial u. Y seno más coseno es u. Y eso lo hemos visto de antes en la tablita que le mostré, ¿no? Que es igual menos logaritmo neperiano valor absoluto de u más una constante. No olvidarse la constante, jóvenes, ¿ya? Y tampoco se olviden de regresar a la variable original. Entonces es igual a menos logaritmo de u, pero u es seno más coseno. Seno de x más coseno de x más una constante. Ahí está. Y es la integral, ¿no? Ahí igual acá, nos dice calcular esa integral, ¿no? Integral de e a la x diferencial x sobre e a la 2x más e a la x más 1. Mayormente, jóvenes, cuando ustedes tengan una integral que está afectada por una raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada está un cuadrático, entonces hay que completar cuadrado, así que no se pudiera factorizar. Pero para completar cuadrado, ¿qué te parece si multiplico arriba por 4 y abajo también por 4? ¿Ya? O vamos a sacar acá por 2, por 2. Vamos acá por 2. Entonces, vamos a multiplicar por 2. Adentro quiero que esté el 4. Tendría que integral de 2 veces e a la x diferencial x. 2 veces e a la x diferencial x. Ese 2 ingresa a la raíz cuadrada como 4, porque raíz cuadrada de 4 es 2, pues, ¿no? Para completar cuadrado, para que sea más fácil, sería 4 veces e a la 2x, 4 veces e a la 2x, más 4 veces e a la x, más 4, ¿no? Ahí está. Integral abajo, si te das cuenta, tendría yo raíz cuadrada 2 veces e a la x más 1 al cuadrado más 3. ¿Sí? El cuadrado del primero, 4e a 2x, el doble producto del primero por 1, 4e a la x, cuadrado segundo, 1, más 3, 4, ¿no? Y arriba tenemos el diferencial de 2 veces e a la x, ¿no? Más 1. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? El diferencial de 2e a la x más 1 es la derivada de e a la x por 2, ¿no? 2e a la x, diferencial x, ¿no? O el diferencial de 1 es 0, pues, ¿no? Entonces, fácilmente se puede dar cuenta que el u sería 2 a la e a la x más 1, ¿no? Sea u igual 2 veces e a la x más 1. Entonces, reemplazando en esta integral, viene a ser igual integral diferencial u, que la raíz cuadrada
de u cuadrado más 3. ¿Cierto, joven? Ahí está la raíz cuadrada de u cuadrado más 3. Entonces, no sé si está en la tabla eso. No lo habían considerado la tabla, ¿no? Entonces, ese integral ya se puede calcular. ¿Ya? Haciendo una sustitución trigonométrica. Si hace una sustitución trigonométrica y sale, ¿no? ¿De acuerdo? A ver. Se hace, o sea, lo voy a adelantar. Creo que esto debería estar en la sustitución trigonométrica, pero voy a adelantarlo. Sea u igual a r de 3 por la tangente de teta. ¿Ya? U igual a r de 3 por la tangente de teta. ¿De acuerdo? Ya, lo que pasa es que no debería estar la raíz cuadrada. Pero bueno, acá no debería estar la raíz cuadrada. Pero bueno, ya se puso raíz cuadrada. Bien, entonces u igual r de 3 tangente de teta. Entonces, el diferencial de u es igual a r de 3. La deriva de la tangente secante cuadrado, ¿no? Diferencial de listo. Entonces, cuando yo reemplazo el integral diferencial de u es igual a r de 3 secante cuadrado de teta diferencial de teta. Cuando yo reemplazo el u por r de 3 tangente de teta al cuadrado, sería 3 tangente de cuadrado, ¿no? Factorización de 3 y tendría 1 más tangente de cuadrado que es secante de cuadrado. Y la regla de secante de cuadrado, secante, ¿no? Entonces simplemente sería r de 3 secante. Y ese es igual la integral de la secante de teta. Y es igual al logaritmo de... Bueno, más adelante le vamos a ver esto, joven, ¿no? Por eso le decía, este problema debería haber estado, ¿no? Era que esté sin la raíz cuadrada. Sin la raíz cuadrada era de la forma u cuadrado más 3, el arco tangente, nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, secante de teta más tangente de teta. Esto vamos a ver más adelante, más una constante. Donde teta es un arco cuya tangente vale u sobre r de 3, ¿no? Reemplazan el valor. Te decía, jóvenes, que esto de acá, en realidad la idea era que esté sin raíz cuadrada. Que sea así, integral e a la x, diferencial x, sobre e a la 2x, más e a la x más 1, sin la raíz cuadrada. Entonces completamos cuadrados arriba y abajo y tendría una forma de esta forma, ¿no? Y es el arco tangente, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Profe, Sí, dime. en el primer ejemplo, en los dos últimos, en las dos últimas partes del integral, donde dice, ¿cómo desaparece el diferencial de x? ¿Cómo? O sea, usted tiene en la parte que dice coseno de x menos seno de x, sobre seno de x más coseno de x, todo eso por la diferencial de x. Ya. Y luego usted lo pone en función de u y diferencial de u. Ajá. ¿Qué pasa con la diferencial de x? ¿Qué sucede cómo desaparece? No desaparece. Mira, acá está. Estamos recordando esto. El diferencial de una función, el diferencial de una función es la derivada de la función por diferencial x, ¿cierto? Ajá. Yo estoy haciendo un cambio de variable que u igual seno x más coseno x. Mm, Estoy encontrando el diferencial de u. El diferencial de u es la derivada del seno más coseno. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es ah, todo por diferencial de x.
Entonces, si usted se da cuenta, estoy factorizando arriba el signo menos, Ah, ya la vi. y todo eso es diferencial U. Sí, sí. Ah, ya. Ok, profe, gracias. Bien, acá, bueno, fue un error de tipeo, no debería estar la raíz cuadrada, pero bueno, sí, hemos resuelto con raíz cuadrada, nos hemos adelantado un poquito. A ver, el problema 3 dice la integral del coseno de x, diferencial x, entre seno por x menos 6 sen x más 12, ¿no? Por ejemplo, ahí, si tengo una expresión cuadrática, o lo factorizamos, o completo cuadrados. En este caso, yo tengo acá lo siguiente. La integral viene a ser integral abajo, entonces completo cuadrados, seno x menos 3 al cuadrado. ¿Cuál es el primero? Seno por x menos el doble del producto es 6 seno x más 4 es 9. ¿Cuánto falta para 12? 3, ¿no? Más 3. Y ese 3 lo puede escribir como raíz de 3 al cuadrado. Y el coseno x diferencial x lo puede poner usted como el diferencial seno x menos 3, sin ningún problema, ¿no? Claro, el diferencial del seno es el coseno de x. Y el diferencial de menos 3 es 0, pues, ¿no? El coseno de x diferencial x. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, sí. Esto que está acá es lo mismo que el diferencial del seno x menos 3. Entonces, acá fácilmente se dan cuenta ustedes que el U es igual al seno x menos 3, ¿no? Entonces, la integral viene a ser igual integral diferencial de U entre U cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Y de antes hemos visto, ¿no? Esto, ¿no? Integral diferencial de U entre U cuadrado más A cuadrado. Vimos, le mostré 1 sobre A, arco tangente de U sobre A más una constante, ¿no? Eso lo mostré de antes en la tablita de integrales. Entonces, en este caso, el A sería regla de 3, ¿no? Entonces, 1 sobre A que vale regla de 3, el arco tangente de U sobre A que vale regla de 3, más una constante. Como te decía, jóvenes, no hay que olvidarse de la constante, ¿ya? De la constante no hay que olvidarse, así como también de regresar a la variable original, ¿de acuerdo? La variable original es el U. Por tanto, la integral es igual 1 sobre regla de 3 de arco tangente de U dividido en seno x menos 3, ¿no? Seno x menos 3 entre regla de 3 más constante. Ya, esa es la integral. ¿Cierto, jóvenes? A ver. Bien, ahí. ¿Cómo sería ahí, joven? Igual, tengo una ecuación cuadrática, hay que factorizar, ¿no? Entonces, esta integral viene a ser igual. A ver, abajo tengo la raíz cuadrada. A ver, menos
Acá puedo poner 2x, el cuadrado primero, y el segundo sería 3, ¿no? Al cuadrado. Factorizo el menos con más, ¿no? Ahí está, el cuadrado del primero, 4x cuadrado. El doble del producto es 4, 3, 2x más 9, ¿no? Más 9. Pero en realidad tengo acá menos 9, ¿no? Es menos 9. Menos 9. Entonces acá 3 sumo más 9. 13 más 9, ¿cuánto sería? 13 más 9, joven. 22, profe. Acá entonces escribo 22. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Está bien que sea 22 ahí? Ahí está. Cuadrado el primero, 4x cuadrado con el negativo menos 4x cuadrado. El doble producto del primero con el segundo sería 2x con el negativo menos 2x. Más el cuadrado del segundo 9, pero con el negativo menos 9. 22 menos 9 es 13, ¿no? Entonces fácilmente me doy cuenta que el u tendría que ser 2x más 3. Entonces arriba debe ser diferencial de 2x más 3. Y pongo diferencial de 2x más 3, pues, ¿no? Pero el diferencial de 2x más 3 es 2 veces diferencial x, y faltaría el 2, ¿no? Entonces le pongo acá u medio. Y lo mismo, ¿cierto? Porque el diferencial de 2x más 3 es 2 diferencial x, ¿no? Y por eso entre 2 para que sea diferencial x lo mismo que el numerador, ¿no? Entonces sea acá u igual a 2x más 3, ¿no? Entonces la integral vendría a ser igual u medio de la integral, y va a ser u entre raíz cuadrada. Puedes escribir acá 22 raíz cuadrada 22 al cuadrado menos u cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Y eso sí creo que lo hemos visto en la tabla, ¿cierto? Ahí, si usted recuerda la tabla, perdón, acá está, integral, ahí está, diferencial u de la raíz cuadrada a cuadrado menos u cuadrado, ¿no? Arco seno de u sobre a más una constante, ¿cierto? Entonces, eso sí está. Entonces, lo usamos nada más, ¿no? Entonces, estamos recordando entonces, integral, diferencial u sobre raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado. Arco seno de u sobre a, ¿no? Más una constante. Es lo que está usando, ¿no? Debería ser igual u medio de arco seno u, que viene a ser 2x más 3. Entrega sería raíz cuadrada 22 más una constante, ¿no? Ya estoy regresando a la variable original. ¿Cierto, jóvenes? ¿Sí, joven? Sí, profe. Bien. Y vamos a ver. Ahí seguimos. Entonces, ahora sí, podemos mencionar acá las identidades trigonométricas que fácilmente lo puede usted deducir, ya que sabemos nosotros derivadas trigonométricas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué significa la integral del seno? ¿La derivada de qué función me sale seno? De menos coseno, pues, ¿no? Usted sabe que la derivada del coseno es menos seno, con el menos sería más seno, ¿no? La integral del coseno es seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno, ¿no? Ahí está, la integral de la tangente es el logaritmo de la secante. ¿Ya? La integral de la tangente es el logaritmo de la secante. O también algunos lo usan como menos logaritmo del coseno, más la constante. ¿Por qué? Porque
Ustedes saben que el secante y el coseno son recíprocas, ¿no? Secante de u es coseno de u, toda la menos 1 y el menos baja, y estaría menos logaritmo de coseno. Igual acá, logaritmo de la cotangente, el logaritmo del seno, o también podría ser menos logaritmo de la cosecante. Bueno, cualquiera de ellos lo pueden encontrar, ¿no? Y fácil de poder reducir, ¿no? Por ejemplo, la integral de la cotangente de u, diferencial u, es igual integral coseno de u sobre seno de u, diferencial 1, igual integral el coseno de u, diferencial u, es diferencial el seno de u, ¿no? Sobre el seno de u. El diferencial del seno de u es el derivado del seno, que es el coseno de u, por diferencial 1, y estamos de la forma del diferencial de una variable en esa variable, es logaritmo neperiano de esa variable, que es seno de 1, más la constante, ¿cierto, joven? Igual, ¿no? De antes usamos, ¿se acuerdan? La integral de la secante es logaritmo de secante más tangente, ¿ya? Y igual, ¿no? La integral de la secante por tangente es la secante. ¿Por qué? Porque la derivada de la secante es secante por tangente, ¿no? También la integral de la secante cuadrado era tangente. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente era secante al cuadrado. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Igual, lógicamente, más una constante, ¿no? La integral de la cosecante es logaritmo de la cosecante menos cotangente, más una constante. ¿De acuerdo? La integral de la cosecante por la cotangente es menos cosecante. ¿Por qué? Porque la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, ¿no? Y la integral de la cosecante al cuadrado es menos cotangente. ¿Por qué? Porque la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado, ¿no? Esas son las identidades, ¿no? O las integrales trigonométricas, ¿de acuerdo? Que se van a usar, ¿de acuerdo? Que ustedes seguramente ya lo conocían, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá calcular la integral de x cuadrado más coseno de x por coseno de x cubo más 3 en x. Entonces fácilmente me doy cuenta de lo siguiente. Hacemos un cambio de variable. Sea u igual x cubo más 3 veces el seno de x. Entonces el diferencial de u, aquí es igual al diferencial de u. La derivada de esa expresión, que es 3x cuadrado más 3 coseno, ¿no? Factoriza el 3, x cuadrado, y la área del seno es el coseno. Y el 3 salió, ¿no? Coseno. Por el diferencial x, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá está, ¿no? Le falta, y está junto esto con el diferencial x, que era el diferencial 1, le falta el 3, ¿no? Este es el integral, lo puedo ordenar así, un tercio, integral, el coseno, x cubo más 3 en x, por, y ahora acá pongo el 3, ¿no? Que dividir el 3, x cuadrado, más coseno x, diferencial x, ¿no? Y de ahí sale pues la integral, igual un tercio, el coseno de u, porque x cubo más 3 en x u, y todo esto es el diferencial de 1, todo es el diferencial de 1. Un tercio de la integral del coseno. Y la integral del coseno es el seno más una constante. Algunos dicen, profe, ¿y un tercio no multiplica la constante? Sí, no multiplica la constante, pero al final sigue siendo una constante, porque esa constante es indefinida, ¿no? Entonces simplemente pones constante. Un tercio, hay que regresar a la variable original, el seno de u. Pero u, ¿qué es? Xq más 3 en x, más la constante. Ahí está.
¿Correcto? Acá, a ver. Vamos empezando con ejercicios sencillos. A ver. Fácilmente se dan cuenta ustedes que el U debe ser la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, pues, ¿no? Digo acá, el diferencial de U, ¿a qué es igual el diferencial de U? Entonces, el diferencial de U viene a ser igual. La derivada de la raíz cuadrada por diferencial x, ¿no? ¿Y cómo es la derivada de una raíz cuadrada? Abajo va 2 veces esa raíz cuadrada, que sería x cuadrado más 1, ¿no? 2 veces. Y arriba va la derivada de x cuadrado más 1, que sería 2x, ¿no? Por el diferencial x. Y ahí se cancela el 2 con el 2, ¿cierto? Se cancela el 2 con el 2. Ahí lo cancelo. Entonces, el 2 con el 2, vamos a cancelar. Este 2, con este 2 se cancela. Y ya nos quedaría entonces la integral, ¿no? Entonces, la integral viene a ser igual. Este x sobre raíz cuadrada x cuadrada más 1 y multiplicado por diferencial x es el diferencial de 1. Sería entre u por, perdón, secante cuadrado de u. Sería entonces acá, ahí tengo ahí una secante cuadrado. Esta secante al cuadrado de u por usar u. Y la secante, la integral del secante cuadrado, y hemos visto que es la tangente, ¿no? Viene a ser la tangente de u, más una constante. No olvidarse de regresar a la variable original, que es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces sería igual. La integral es igual. La tangente de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Ahí está, más una constante. ¿Cierto, joven? Ahí está. ¿Alguna consulta hasta acá, joven? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? ¿No hay ninguna? No, profe. Bien. Acá, joven, entonces, vamos a ver, tienen que definir bien cuál es el cambio que pueden hacer, ¿no? En ese caso, me doy cuenta que el u tiene que ser logaritmo neperiano de x cuadrado más 4. Entonces, el diferencial de u sería igual a qué cosa. La derivada del logaritmo. Y ustedes saben que la derivada del logaritmo, abajo va el argumento que es x cuadrado más 4. Y arriba sería la derivada de x cuadrado más 4, que es 2x, ¿no? Por diferencial x. Entonces, x sobre x cuadrado más 4, y ya está, ¿no? Ahí está, el x entre el x cuadrado más 4. ¿Qué le falta? Falta el 2, ¿no? Multiplico por 2 entonces, ¿no? Ya que está el diferencial x, ¿no? Entonces la integral multiplico por 2 y sería u medio integral. La tangente del logaritmo de x cuadrado más 4, que es u. Por, ahí está, e multiplicado por 2. 2x por diferencial x entre x cuadrado más 4 es el diferencial de u. Y es igual u medio
¿De quién? De la integral de la tangente. Y la integral de la tangente hemos visto que es logaritmo neperiano del valor absoluto de secante de u. Más una constante. Pero u es logaritmo de... A ver. Pero u es logaritmo de x cuadrado más 4, ¿no? Por tanto, la integral es igual a u medio, logaritmo neperiano de la secante de u, que es logaritmo de x cuadrado más 4. Más una constante. Ya está. ¿De acuerdo? Ya, y acá ya no vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? Lo que tiene que hacer es recordar algunas identidades que ustedes... La identidad del seno a la cuarta. Se puede bajar de grado, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, el coseno al cuadrado de cualquier ángulo, ya digamos t, más seno cuadrado de t, es igual, perdón, coseno a la cuarta, bueno, es 1, pues, ¿no? Ustedes saben, coseno a la cuarta de t, más seno a la cuarta de t, es 3 cuartos. 3 cuartos más 1 cuarto del coseno cuartero. ¿Sabes esto también que coseno a la cuarta de t menos el seno a la cuarta de t, con es menos, es el coseno del doble, ¿no? Entonces, si tú restas esas dos expresiones, si lo restamos, sale 2 seno a la cuarta de t, ¿no? Porque el coseno de la cuarta se cancela 2 veces seno a la cuarta de t, igual 3 cuartos más 1 cuarto el coseno de cuarta de t menos el coseno de 2t. Y de ahí ya se obtiene, pues, la identidad del seno a la cuarta de t, que sería 3 octavos más 1 octavo el coseno de cuarta de t menos 1 medio coseno de 2t. Ahí está. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar la identidad, ¿no? De integral seno a la cuarta de 3x es 3 octavos más 1 octavo del coseno de 4 3x, ¿no? 4 por 3 es 12x menos 1 medio del coseno del doble de 3x sería 6x. Todo esto es diferencial x. Y ahora sí se transformó en integrales trigonométricas, ¿no? Integrales sencillas, ¿no? Integral de 3 octavos, diferencial x. Entonces ya sabe usted que la constante sale. El 3 octavos sale integral diferencial x. Más 1 octavo, integral del coseno 2x. El 1 medio sale, por diferencial x, perdón. Menos 1 medio sale. ¿Ya? Menos 1 medio, integral el coseno de 6x, diferencial x.
3 octavos por integral diferencial x, que sería x. X, ahí está. Acá tener cuidado con la integral del coseno de 2x. El argumento es 2x, pero el diferencial es x. Entonces, multiplicar por 12 entre 12, ¿no? Sería 1 octavo más 1 octavo por 1 sobre 12. Y integral del coseno es el seno, ¿no? De 2x. O sea, es 1 sobre 12 seno de 2x menos 1 medio por igual integral del coseno es 6x, ¿no? El argumento es 6x y el diferencial es x por 6 entre 6, ¿no? O sea, 1/6. Integral del coseno de 6x sería seno de 6x. Todo más una constante. Ahí está. Y ese es el resultado de la integral, ¿no? Igual, ¿no? En esa fórmula de arriba, que estamos deduciendo el seno de la cuarta, también podrías sumar tú, sumas y tendrías el coseno de la cuarta, ¿no? Y también lo puedes degradar, ¿no? También ustedes saben que existe para degradar el seno cuadrado, seno cubo, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, todo lo que hemos hecho, jóvenes, son integrales inmediatas. Que todos esos podrían haber hecho ustedes directo, ¿no? Lo conocemos como integrales inmediatas. A ver, en esta parte, cuando yo tengo una función, elevada a una potencia n, ¿ya? Y al costado está la derivada de esa función, entonces es la función fx elevada a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, siempre y cuando el n sea distinto de 1. ¿Ya? Igual, si yo tengo una exponencial, pero esa exponencial eleva a una función, y justo al costado está la derivada de esa función, entonces la integral es la misma exponencial, e a la función más una constante. ¿De acuerdo? Igual acá, si yo tengo abajo una función y arriba su derivada de esa función, diferencial x. Entonces, cuando abajo tengo una función y arriba su derivada, entonces sería la función logaritmo neperiano de la función f de x más una constante. ¿Ya? Logaritmo neperiano del valor absoluto de esa función más una constante. Cuando tengo el seno, la integral del seno de una función. Ahí está una función. Y al costado justo está la derivada, ¿ya? La derivada de esa función. Entonces van a decir ustedes que la integral del seno es menos coseno de esa función. ¿Ya? Ahí está. Igual a menos coseno de esa función más una constante. Igual acá, la integral del coseno de un argumento que es f de x, y al costado si está la derivada, la integral del coseno es el seno, ¿de acuerdo? Es el seno de esa función. Todo más una constante. Ahí está, todo más una constante. ¿De acuerdo? Igual acá, tengo lo siguiente. Si tengo acá la integral de la tangente de una función cualquiera, y justo al costado está la derivada de esa función, entonces, ustedes tienen acá que la integral de la tangente es logaritmo de secante, ¿no? De esa función, más una constante. ¿De acuerdo, joven? Más una constante. Igual para la cotangente, pues, ¿no? Integral de la cotangente, y acá está el argumento, una función cualquiera. Y al costado que esté su derivada de esa función. Entonces simplemente es la integral
de la cotangente, ¿no? Y la integral de la cotangente es logaritmo neperiano del seno. ¿De acuerdo, jóvenes? El seno de esa función más una constante. ¿De acuerdo? De siempre al costado debería estar la derivada de su argumento, ¿no? Ya, siempre por la derivada del argumento, ¿no? ¿De acuerdo, joven? Ahí está. Entonces, esos son integrales inmediatas. Si usted tiene una integral y justo ves tú un argumento y justo al costado está su derivada o parte de su derivada, porque a veces hay necesidad de multiplicar o dividir por alguna constante para darle forma a la derivada de ese argumento, ¿sí o no? Entonces, si aparece eso, entonces podemos integrar rápidamente, ¿no? Por eso le llamamos integrales inmediatas, ¿no? O integrales rápidas, ¿de acuerdo? Y así hay diversos ejercicios, ¿no? Hay diversos ejercicios donde usted solamente se da cuenta que se obtiene la derivada del argumento, entonces inmediatamente salen las integrales, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tengo lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, acá una función 3x al cubo más 15, ¿no? Me doy cuenta que al derivarlo, joven, al derivar sin necesidad de hacer cambio de variable, al derivar, ¿qué cosa sale a derivar? Sale 9x cuadrado, ¿sí o no? Entonces acá tengo x cuadrado, ¿sí o no? Pero le falta ¿qué cosa? Le falta el 9, ¿no? Entonces esta integral, sin necesidad de hacer cambio de variable, pongo 1 sobre 9, integral, y pongo 9x cuadrado por 3x cubo más 15 elevado a la 6, diferencial x. Entonces es como que si tú tienes acá una función 3x al cubo más 15 a la sexta, y acá está la derivada de esa función. Entonces viene a ser igual entonces 1 noveno, ¿de acuerdo? 1 noveno de u, que sería 3x al cubo más 15, 6 más 1, 7, sobre 7, ¿no? Más una constante, ¿correcto? Por lo tanto, la integral sería 1, 9 por 7, 63, ¿no? 3 veces x a la quinta más 15 elevado a la 7 más una constante. Ahí está. Esa es la integral, ¿cierto, joven? Sin necesidad de hacer cambio de variable, simplemente darnos cuenta que al costado está la derivada del argumento, ¿no? Igual acá, ¿no? Tengo ahí el coseno. La función principal sería el coseno, y su argumento es e a la x a la quinta menos 7, ¿no? Ese es su argumento. Al costado está la derivada, ¿o no? La derivada del exponencial, ustedes saben que la derivada del exponencial, porque el argumento es e a la x a la 5 menos 7, es la misma exponencial, pero multiplicado por la derivada de la potencia. Y la derivada de x a la quinta menos 7 es 5x a la cuarta. Ah, ya, le falta el 5, ¿no? Entonces simplemente agrego el 5, multiplico y divido entre 5, ¿no? O sea, la integral sería 1/5, ahí de integral, 5 veces x a la cuarta por e elevado x a la quinta menos 7 por el coseno de e elevado x a la quinta menos 7 diferencial x. Entonces tengo que el argumento es la exponencial y todo esto es la derivada, ¿no? La derivada es exponencial. Este es f y este es el f', ¿no? ¿Sí o no? Su derivada. Entonces esa integral debe ser 1/5 de la integral del coseno, que es el seno de e a la x a la quinta menos 7 más una constante. Ya, más una constante. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? Listo.
Ahí está. Ahí. El argumento sería x cubo, ¿no? Y el costado estaría la derivada de x cubo, sería 3x al cuadrado, ¿no? Le falta 3x cuadrado, pero ahí tengo el producto de dos funciones, seno y coseno. Pues entonces hago uso de una identidad, pues, ¿no? Ángulo doble, creo, ¿no? Entonces, esta integral podría ser igual a lo siguiente. 1/2 integral de x cuadrado, y pongo acá 2 veces el seno x cubo por el coseno x cubo. Y entonces ahí tiene usted el 2 seno coseno, ¿sí o no? Y el 2 seno coseno es el seno del arco doble. Entonces igual 1/2 integral x cuadrado, el seno de 2x al cubo, diferencial x. Entonces yo observo, jóvenes, observo que el argumento es 2x cubo, su derivada sería 6x cuadrado, que le falta el 6, ¿no? Entonces acá 1/2 por 6 y entre 6. 6x cuadrado, seno de 2x cubo, diferencial x. Entonces tengo acá mi función f de x, y acá está su derivada de f, ¿no? Integral el seno de una función, y acá está su derivada, es menos coseno, ¿no? Un medio por un seno sería un doceavo, ¿no? Menos 1 sobre 12. Integral el coseno es el seno. El seno es el coseno de 12x cubo. Más una constante. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Profe, igual lo podemos hacer con sustitución, ¿verdad? Claro, se puede hacer sustitución o puede ser rápido, ¿no? A ver. Seguimos. Bueno, esto creo que ya lo hemos visto en antes, ¿no? Me parece que esto lo hemos visto, creo. A ver acá. Entonces, tengo ahí la exponencial. Yo me doy cuenta que la potencia, simplemente hay que manejar bien la derivada, pues, ¿no? Que la potencia es x seno x. X seno x. Si tú derivas x por seno de x, es la derivada de x, que es 1 por seno, que está acá el seno, más la derivada del seno, que es coseno por x, ¿no? O sea, x coseno. Justo acá está la función, ¿no? Usted tiene acá, no hay nada que hacer acá. Integral del seno x más x coseno x. Esto podría ser la derivada. Y tengo e elevado al x seno x, ¿no? Dice x. Si tú quieres darle un u a x seno x, o simplemente me doy cuenta, ¿no? Este de acá es para mí una función. Y acá está justo su derivada, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, joven, es la misma exponencial, ¿no? E a la función x seno x más una constante, ¿no? Directo, ¿no? Por eso que se le llama integral rápido, ¿no? Pues directo, joven, es directo, ¿no? Simplemente hay que darse cuenta que al costado está la derivada del argumento, ¿no? De su argumento. Acá
¿Cómo sería, joven? El argumento es el seno de raíz cuadrada de x cubo menos 6x. Y la derivada, el seno de la raíz cuadrada de x cubo menos 6x, ¿qué cosa es? La derivada. La derivada del seno, para empezar, es el coseno. Ahí está el coseno del argumento. Por la derivada del argumento, que es una raíz cuadrada, que abajo sería 2 veces, esa raíz cuadrada por la derivada del argumento, ¿no? Y ahí está, ¿no? Directo, ¿no? Pero si tú no lo puedes hacer directo, entonces hacemos lo que dijo su compañero, cambio de variable, ¿no? Bueno, simplemente usted dice, ¿no? Sea u igual seno de la raíz cuadrada, x cubo menos 6x, ¿no? Si no ves directo, hago un cambio de variable. Entonces, el diferencial de u viene a ser igual. La derivada del seno es el coseno. Viene a ser el coseno de la raíz cuadrada, x cubo menos 6x. Multiplicado por la derivada del argumento. Y el argumento es una raíz cuadrada. Y la derivada de una raíz cuadrada es 2 veces esa raíz cuadrada, que sería x cubo menos 6x. Y arriba va la derivada de lo que está dentro, que sería 3x cuadrado menos 6. Factorización el 3 y quedaría x cuadrado menos 2, ¿no? Por diferencial x. Entonces se dan cuenta ustedes que está el falta el 3 medio, ¿no? Porque el x cuadrado menos 2, x cubo menos 6x raíz cuadrada, ¿no? Por el diferencial x está, ¿no? Está. ¿De acuerdo? Y por el coseno. Entonces, la integral viene a ser, como le falta el 3 medio, le pongo 2 tercios. Y ahora sí le pongo 3 medios, ¿no? Lo voy a escribir acá, e elevado seno de la raíz cuadrada x cubo menos 6x. Ahí está. Y acá le pongo 3 medios, ¿no? 3 medios por x cuadrado menos 2 por el coseno de la raíz cuadrada x cubo menos 6x sobre la raíz cuadrada de x cubo menos 6x diferencial x. Lo estamos ordenándolo, ¿no? Se está ordenando de esa manera, ¿no? El orden de los factores no alteran al producto. 2 tercios integral de e a la u, porque el seno de esa raíz cuadrada de x cubo menos 6x es el u. Y todo lo demás es el diferencial u. Y simplemente tengo la integral del exponencial, que es la misma exponencial, ¿no? 2 tercios de e a la u más constante. Entonces la integral es igual 2 tercios por e elevado a la u. Y u, ¿quién es u? El u sería el seno de la raíz cuadrada x cubo menos 6x, ¿no? Más una constante. Ahí está. Más una constante. ¿Sí, joven? Bien, jóvenes. Bueno, ya hemos visto entonces lo que es la integral indefinida. Hemos visto algunas integrales conocidas básicas, como el exponencial, como el logaritmo, las trigonométricas, como algunas funciones inversas, ¿no? Como el arco tangente, ¿no? El arco seno. Entonces, en esta primera parte es sencillo, así nada más, ¿no? Haciendo un cambio de variables se llega a una de las integrales, ¿no? ¿De acuerdo? Como te decía, jóvenes, la idea es, bueno, no le he publicado ahí, le iba a dejar me olvidé de poner los problemas.
En todo caso, mediante un foro, lo voy a mandar los ejercicios propuestos para que tú practiques, ¿de acuerdo? Y lo puedan presentar, ¿ya? Como decía, siempre la idea es eso, ¿no? Hacer la clase y faltando media hora o entre 20 a 30 minutos, usted pueda practicar, ¿no? Pueda ver algún ejercicio si tiene alguna duda, ¿no? En ese caso me olvidé poner los problemas propuestos, pero de todas maneras lo voy a presentar, ¿no? Porque ya ahí terminó la diapositivas. Creo que por ser el primer día de clase nos quedamos acá. Salvo que tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, por favor. Profesor, la asistencia. Como decía, yo habilité la asistencia, bueno, no sé qué habrá pasado, ahora lo voy a ver y voy a consultar qué es lo que pasa. Por ahora ya queda así nomás, hay 42 participantes, ¿ya? Voy a poner presente a todos, ¿de acuerdo? No hay problema con respecto a la asistencia. Por hoy día. Profesor, Sí. una duda, ¿el viernes va a haber prueba práctica de entrada o no? El viernes, el jueves tenemos clases. Perdón, ¿va a haber, prueba de entrada? ¿Examen de entrada va a haber? Sí, pero justo voy a coordinar con los otros profesores. El jueves tenemos clase todavía, ¿no? De 2 a 4. Sí. Y el viernes es práctica, entonces se va a ver si se toma para entrada o no, ¿no? En todo caso, el jueves le confirmo. Ok, está bien. Más o menos, ¿qué temas van a venir? Derivadas, más que todo derivadas, funciones, sumatorias, cómo graficar una coordenada polar, cómo graficar una coordenada, una representación paramétrica. Conceptos que ustedes vieron en cálculo diferencial que se necesitan, ¿no? Para cálculo integral. Nada de integrales, por si acaso. Todos son conceptos de lo básico, ¿no? Lo necesario para llevar el curso de cálculo integral. Es una prueba de entrada. Profe, disculpe, una pregunta. Ay, quería preguntar. Ya, los días que toque práctica y no haya práctica, ¿va a ser casi igual? Sí, según el avance, o hacemos práctica o hacemos dirigida, ¿no? Ya, profe, gracias. Profe, ¿va a subir el sílabus al Moodle? Sí, voy a subir el sílabus, ¿ya? Ok. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, Dígame, joven. ¿estas diapositivas como la grabación de la clase las va a subir hoy día al Moodle o entre qué días las va a subir? Sí, voy a tratar de subir estos días, ya, por favor. Sí, lo voy a subir todo esto. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, Dígame. los ejercicios que deja lo vamos a presentar por el Moodle. Sí, mediante un foro. Gracias. Bien, joven, entonces, si no hay más preguntas, por ahora nos podemos quedar acá. Más bien, gracias por su atención. Y ya poco a poco nos vamos familiarizando con este sistema. Ya, y cada vez va a ser mejor. ¿De acuerdo? Bien, joven, que tengan muy buenas tardes. Ya pueden almorzar. Gracias, profe. Gracias, profe. No. Gracias, profe. Gracias, profe.